Bueno, Joan en su libro, pues como comentaba Carles, hace un poco un resumen de su trayectoria y de los intentos que ha hecho desde las Cortes Generales de intentar reconducir las políticas y con cierta previsión de lo que se nos podía venir encima, que luego nos ha venido, ¿no? Y bien, luego desarrolla un montón de propuestas en lo que debe de ser una nueva economía más verde, más apostando por servicios y por productividad frente pues, a lo que es la especulación, que casi lo que domina. Uno de los aspectos que comentaba era que tuvimos el complejo de nuevos ricos. Cuando llegó Zapatero al gobierno hace 7 años, pues la situación era relativamente buena. Hubiera sido el momento en el que haber aplicado una política fiscal que hubiera agravado más pues, a las grandes fortunas, a las grandes empresas, pero sin embargo no realizó ese tipo de cambios y al mismo tiempo lo que hizo fue reducir los gravámenes y la política de cheques para todos, ¿no? Cheque bebé, ayudas a todo tipo a las familias, a un montón de, digamos, regalos que en aquel momento nos parecía que nos podíamos permitir y después se ha visto que realmente no podía ser, ¿no? Hubiera sido un buen momento para haber aprovechado los cambios en política energética que vamos a estar pagando las consecuencias durante bastante tiempo. Pues como todos creo que más o menos sabéis, la política energética que llevamos es absolutamente insostenible. Hay un aspecto que también es extensible a otros temas, aparte del petróleo o del gas natural, que es que estamos llegando al cenit de consumo de recursos naturales, tanto combustibles fósiles como otro tipo de materiales, de minerales. Ahora mismo pues, la extracción de estos recursos es relativamente barata y, sin embargo, todos sabemos un poco los costes que tienen estos materiales. Sin embargo, en pocos años vamos a llegar a un momento en el que la extracción va a ser mucho más cara. El compañero José Juan Sánchez, que no está por aquí, explica muy bien este tema del cenit del petróleo, haciendo un símil con un granizado de limón, o de horchata, si queréis, ¿no? En el que en un principio tú vas bebiendo y la extracción es súper fácil, pero en cuanto llegas a un poco más de la mitad, sacar lo que queda debajo y sobre todo lo que queda congelado es mucho más complicado, ¿no? Pues con el petróleo estamos en una situación similar. Todavía estamos chupando con cierta solvencia, pero en pocos años los costes de extracción se van a elevar muchísimo, por tanto el coste del petróleo va a ser carísimo, por tanto el actual modelo de transporte no va a ser sostenible. El transporte actual por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, pues se va a reducir a una mínima expresión. El transporte aéreo, 3/4 de lo mismo, y de aquí a allá tenemos que hacer una serie de inversiones gigantescas que programadamente y con cierto raciocinio no han de ser demasiado traumáticas en, pues por un lado, cambiar toda la política energética, apostar por las energías renovables, tenemos una capacidad de producción de energías renovables inmensa, y al mismo tiempo pues eso, apostar por otro tipo de transporte, abandonar el de carretera, apostar por el ferrocarril. Y bueno, este es en el caso del petróleo, combustibles fósiles y la energía, ¿no? Respecto a otros materiales estamos en el mismo caso. Muchos metales se dice que nos quedan unas 2, 3, 4, 5 décadas de extracción de esos materiales y después habrá que irse a buscar lo que hemos estado enterrando de forma totalmente irresponsable estas últimas décadas. Entonces, pues se impone todo un cambio en el modelo productivo. Para evitar el momento de crisis en el que estamos, como comentaba antes Carles, Joan hizo un par de propuestas en el Congreso de los Diputados. Uno era a escala estatal. Se pedía destinar muchos dineros, se destinaba mucho dinero a desgravaciones en la compra de viviendas. Sin embargo, lo que había que dedicar más dineros a desgravaciones o a otro tipo de acciones, de forma que el endeudamiento de las familias pues fuera, digamos, razonable, no se disparara, ¿no?
Esos intentos se realizaron en otros estados, como en Francia, por ejemplo, y ahí sí que consiguieron que no se disparara el precio de la vivienda. Aquí, pues como íbamos de nuevo ricos, lo que ocurrió es que pues, fuimos capaces de endeudarnos, creímos que podíamos endeudarnos más allá del valor de lo que realmente estábamos adquiriendo, y bueno, yo creo que todos sabemos las consecuencias. Hoy en día el problema de España no es la deuda pública, sino la deuda privada, que se cifra entre un 300 y un 400% del PIB, ¿no? Entonces, pues bueno, en época de bonanza no hicimos los deberes y ahora mismo pues bueno, nos encontramos en unas circunstancias delicadas. Otro aspecto que él recalca es que bueno, lo de bajar de impuestos pues no es de izquierdas, ¿no? Aunque pues, en la época incluso de Felipe González se podía presumir que sí, y el hecho de no tener necesidad de aumentar los recursos pues permitía no subir los impuestos. Lo que ha ocurrido es que hemos ido a menos. En un principio los impuestos era el IRPF, que llegaba hasta el 56% en el caso de las rentas más altas, luego había un impuesto de patrimonio y luego había un impuesto de sociedades. Más tarde es cuando entró el IVA, que ahí sí que pagamos todos exactamente lo mismo respecto a lo que vayamos consumiendo. Sin embargo, desde los años 90 se ha hecho una digamos, ofensiva respecto al crecimiento de impuestos. O sea, más bien lo que se ha tendido es a bajarlos. Entonces, se ha bajado, por ejemplo, el IRPF hasta niveles del 45 y del 43%, se desapareció el impuesto de patrimonio, bajó el impuesto de sociedades, que incluso las sociedades estas relativas a grandes fortunas pues se llegó a niveles bajísimos, del 1%, y que casi están fuera del control de Hacienda. Y luego, paralelamente, hay un conjunto de economía sumergida y de fraude fiscal, que son montones de recursos, bueno, pues que el Estado no dispone de ellos, y ahora mismo sí que nos hacen falta. Nos hacen falta porque para salir de esta crisis va a haber que invertir en esto que comentaba antes, de impulsar nuevas formas de energía, impulsar servicios sociales, y bueno, luego habría que aplicar otras muchas medidas del tipo, pues desde el reparto del trabajo a bajar la jornada laboral, para que bueno, la mayor parte de la población tenga acceso a un puesto de trabajo, a su vez contribuya y a su vez bueno, esas contribuciones puedan revertir en el bien de todos. Pero, claro, si no se hace hincapié si no se intenta, digamos, meter el dedo en el tema del fraude fiscal, y si no se grava más a las grandes fortunas y a las grandes empresas, pues esos recursos que deberían ser disponibles para todos pues no estarán al alcance, ¿no? Yo creo que ya me he enrollado.